La vuestra hermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis a esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Don Quijote de la Mancha es uno de los personajes imaginados más grandes de la literatura. Tan revolucionario que dio origen a la novela moderna. Nunca me puse a pensar qué es lo que define a una novela, qué es lo que la distingue. Tengo una percepción un tanto intuitiva de la palabra novela. Es larga, tiene distintos tipos de personajes. La novela es una narración literaria extensa. Requiere de un tiempo prolongado de lectura, está escrita en prosa y no en verso, y encontramos un narrador. La novela es un género que se nutrió de otros géneros como la epopeya épica medieval y el cuento tradicional hasta llegar a nuestros días. Muy interesante. Creo que podríamos profundizar investigando un poco la diferencia entre novela moderna y novela antigua. Te están esperando. ¿Quién? ¿Ella? ¿La lectora? Sí, la lectora. Ella es cada palabra en el momento que las lee, que las escucha. Y si no las leyera, no las escuchara, las palabras no existirían. Si ella no les diese sentido, solo serían formas o sonidos. Sí, criatura hermosa que viaja en cada palabra. Sí. No es ella. Ya lo sabía. Ya lo sé. Tal vez algún día sea ella. Gracias. Te está esperando en el jardín un experto en literatura, Oscar Steinberg. ¿Voy en el auto? Me parece innecesario. Solo tenés que subir. Podría ir en el globo. Lo que pasa es que tengo ganas de viajar. Ya habrá tiempo. Ahora te espera Oscar Steinberg. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Gracias por venir. Por favor, me encanta venir a la luna. ¿Sabes? Oscar, estaba investigando las características de la novela. ¿Qué es una novela? Una novela es un relato en el cual ocurren episodios que van mostrando características, rasgos de personajes que se van definiendo a través de ese relato. En la novela no ocurre como ocurría en la épica, en que esos personajes estaban definidos y lo que importaba era lo que les pasaba. ¿No? En la novela es como si hubiera una definición de eso que pasa, se van definiendo los personajes, se van definiendo los espacios. ¿Y por qué se dice que El Quijote es la primera novela moderna? Porque en El Quijote ocurre que los personajes existen en términos de un conjunto que aparece como lábil, como variado, como diverso, múltiple. Y ahí ocurre también que hay una mirada, ¿no? desde la narración misma sobre los personajes, con un cierto tipo de distanciamiento. Esa novela deja entrar no solamente a la novela de caballerías, sino también a otros géneros, como, el pequeño relato, ahora podríamos decir humorístico, satírico. Y entonces, si El Quijote es la primera novela moderna, ¿qué diferencia hay entre la novela moderna y la antigua? En la novela antigua no se acentuaba esa diversidad que ya está en El Quijote. ¿Y se sabe cómo se inspiró Cervantes? ¿Cuál fue el origen de Cervantes para...? Ese es el problema, eso es lo que se discute. Había un crítico español que decía que cuando era muy joven
en 1905, se le había ocurrido una idea, que era que el Quijote no solo representaba todo lo que se decía que representaba, sino también la decadencia española en aquel momento. Por un lado alguien habla de la decadencia, otros hablan de un determinado personaje en esa literatura italiana que los hombres cultos de su tiempo leían. Y el Capitano Spavento también de la Comedia del Arte. Claro, también ahí tiene algo, ¿no? Claro. Matamoros. Claro, ahí es, digamos, uno podría pensar que eso seguramente había influido en ese personaje italiano. Y bueno, también en el Quijote, por supuesto. Menéndez Pidal, cuando habla de eso, más o menos cada dos líneas no, pero cada vez que vuelve a formular esta hipótesis acerca de esa influencia, repite: esto de ninguna manera desmerece ni rebaja la gloria de Cervantes. Claro. Y después dice de nuevo y da otra razón y lo que podría decir otra comprobación de que es cierto, que se inspiró en eso, ¿no? Siempre los escritores se inspiran. Eso de la literatura original es una construcción que no se sostiene, ¿no? En general. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias a vos, ha sido una linda charla. Yo también te quería hacer una pregunta. ¿La volviste a ver? No la volví a ver. ¿Y tenés algún consejo para darme? Yo dar consejos. ¿Te podría hablar de lo que me pasó en alguna ocasión parecida? ¿Cómo no? Eso me encantaría. Una pavada, ¿no? Pero reunirse para hablar de otra cosa. Eso podría ser un buen pretexto. Siempre que leo el Quijote me dejo llevar por su historia. No estaría mal estudiarlo. Según mis datos, la bibliotecaria es una seguidora de Cervantes y del Quijote. Sumado a tus ganas de viajar, da como resultado prepararnos para partir. Vamos. Bienvenidos. Hace mucho que no los veía por acá. Hemos estado viajando. Yo también. Pero como si no te vi salir de la biblioteca. ¿Y por qué debería de haber salido de la biblioteca? Y bueno, uno para viajar tiene que... está bien. ¿Te cuento para qué vinimos? Ya sé, están analizando el Quijote como obra precursora de la literatura moderna. ¿Y cómo te enteraste cuando no saliste para viajar? No, me avisaron ustedes que venían para eso. Gracias. Vamos a ver. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, editada en 1605, es una de las obras más destacadas de la literatura española y de la literatura universal. Claro. Y una de las más traducidas. Su título original, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Les doy la información que tengo sobre el Quijote. Su argumento. En un pueblo del centro de España, un hidalgo de posición modesta ha perdido la noción de la realidad por leer tantos libros sobre fantásticos caballeros andantes. Hidalgo era un título concedido a los viejos castellanos, una especie de nobleza rural. Decide entonces imitar las hazañas idealistas de los caballeros, aunque ya no eran comunes en esa época. Busca unas viejas armas, adopta el nombre de Don Quijote y sale a la aventura con su caballo Rocinante. Cervantes abre la era de la novela moderna con ironía y con humor desde el principio. Por ejemplo, en el título, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí ya la novela nos da una de sus claves, la ambigüedad. La ambigüedad. Porque para la época, ingenioso era tanto hombre de entendimiento sutil como loco. Vamos a leer este fragmento donde Don Quijote, en una de sus primeras salidas, va a una tienda por comida y llega el momento de pagar. ¿Puedo? Por favor.
Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso sabía de creer que no los trajeran. ¿Entendimos? Sí, claro. Para crear esta novela, Cervantes se esconde tras el nombre de un narrador que llama Cide Hamete Benengeli, cuyos manuscritos dice haber encontrado. En el Quijote aparece la diferencia entre el autor y el narrador, que es el mayor hallazgo de la novela moderna. Con la figura del narrador aparece una voz que no es el autor. El narrador es el encargado de contar o narrar los hechos dentro de una novela o cuento. Es una entidad dentro de la historia diferente de la del autor, que es la persona física que la escribe, que la crea. La novela de Cervantes marca un antes y un después en la literatura. Un antes y un después. Además, en Don Quijote aparece otra de las características de la novela moderna, que es el ámbito social, el mundo del personaje. Vamos a ver cómo empieza. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de que este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Como vimos desde un comienzo, el Quijote es un claro ejemplo de la novela moderna, porque tiene un narrador externo y nos muestra el ámbito social del personaje. Y también encontramos el conflicto entre el héroe y el mundo. Entre el héroe y el mundo. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. A lo largo de una novela aparecen descripciones de los personajes y de los ámbitos en los que estos se desenvuelven. Sin embargo, no solo de estas descripciones los lectores pueden captar cómo son las características físicas y psicológicas de los personajes. Veamos. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es una buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced que aquello que allí parecen gigantes no son más que molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, movidas por el viento, hacen andar la piedra del molino. Son sus acciones y sus palabras a lo largo de la novela lo que nos muestran verdaderamente a los personajes. ¡No usan cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que los acomete! ¡Eran molinos! No, eran gigantes. Pero un mago maligno los transformó en molinos. La novela le da gran importancia al diálogo. Don Quijote y su escudero conversan todo el tiempo y el encuentro de los personajes, la convivencia genera diálogo y el diálogo nos permite ver qué piensan, escuchar sus voces, ver qué sienten los personajes. Si Don Quijote no hablara, si solamente escuchásemos la voz del narrador, jamás hubiésemos conocido su alma. Exactamente. Veamos un ejemplo. Sí.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Entonces la novedad de esta novela es cómo aparece el mundo narrado. La novela es un conjunto de voces. En Don Quijote de la Mancha aparecen las voces de los letrados, de las clases populares, de los distintos oficios y profesiones, de las cortes, de los condenados. Está la voz anticuada del caballero que habla como los personajes de las novelas que él leyó y no como los de las novelas que él protagoniza. Exactamente. Acá de lo que nos damos cuenta es que en una novela conviven varias historias. La del personaje protagonista, que empieza en el capítulo 1 y termina al final del último. Y otras breves que pueden empezar en un capítulo y terminar en el mismo, o bien retomarse más adelante. Como la historia de Sancho, quien se convierte en gobernador de una ínsula. Exactamente, es un ejemplo perfecto. ¿Lo buscamos? Acá está. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestra de general alegría. Y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios. Y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente. La cantidad de historias y situaciones que se viven a lo largo de la novela son increíbles. Está claro que esta la distingue. El lector entra en un mundo de la novela, vive en sus historias y se compenetra. La novela, al ser extensa, da tiempo a los lectores de encariñarse con los personajes, con los buenos, y odiar a los enemigos del protagonista. Da tiempo, en fin, de adueñarse de la historia y vivir en otros mundos. Exactamente. Por ejemplo, en este caso, las peripecias que se generan por las locuras de Don Quijote hacen que el lector pueda vivir diversos episodios, tan divertidos como patéticos. Esta novela rompe con la novela de caballería. Nos muestra un personaje frágil que en su locura vive en otra realidad y que con su condición de loco encuentra la fuerza para luchar contra las injusticias. Y al final llega distinto y transformado, por las aventuras, por los viajes, por haber vivido lo que vivió. Me dio ganas de volver a leer El Quijote, me parece sumamente interesante. Lo cual no me sorprende para nada. ¿Por qué? No, por nada grave, cosas de ratón de biblioteca. Claro. Y de Dulcinea no hablamos nada. El amor de Don Quijote, Dulcinea del Toboso. Don Quijote la describe como una joven sin igual y sin par belleza, emperatriz de la Mancha. ¿Y se queda con ella? No, solo existe en su imaginación. Para la novela de caballería funciona como el ideal cortés del amor, donde el caballero se pone al servicio de su doncella. Un día intenso de lectura y viaje. Evalúo que fue un buen día. Vimos las características de la novela, en especial la novela moderna, y conocimos al personaje del Quijote, creado por Miguel de Cervantes Saavedra. Es cierto, pero hemos hablado poco de Miguel de Cervantes Saavedra. Quisiera saber sobre el hombre, el escritor, cómo era, su vida, su época. Miguel de Cervantes Saavedra vivió entre 1547 y 1616 en Madrid, España. Su familia era pobre, pero se consideraban parte de la nobleza. A consecuencia de su pobreza, se vio obligado desde muy joven a servir como soldado en el ejército de Felipe II. En esa época, España estaba en guerra con los árabes, trataba de conquistar Italia y de conservar las tierras y los tesoros de América. Cervantes luchó en Italia, tomó parte en la batalla de Lepanto, donde fue gravemente herido. A su regreso, cayó en manos de piratas argelinos y pasó 5 años prisionero. Durante su estadía en Italia tomó contacto con la literatura de ese país. Conoció a autores como Pulci, Boiardo y Ariosto, que se reían de las historias caballerescas.
Se cree que Cervantes le debe a la literatura italiana la primera incitación a su universal burla. Me quedé pensando, ¿qué me habrá querido decir la bibliotecaria con eso de que no se sorprendía de que a mí me gustase el Quijote? No lo sé. Dijo que se trataba de cosas de bibliotecaria. Será así. ¿La veremos alguna vez? ¿A Dulcinea? No, a la lectora. Cabalguemos de regreso y tal vez la veamos. Hoy definimos a la novela y analizamos la forma de la novela moderna. Descubrimos el origen de la novela. Vimos que algunos antecedentes del género son las historias épicas, la retórica, los libros de viajes, fantásticos o realistas, la poesía erótica o las historias sentimentales. También la crónica, la biografía, las formas epistolares, los relatos de aventuras y la comedia. Distinguimos que en las novelas encontramos un narrador encargado de contar una historia que puede estar en primera persona gramatical. El narrador dice yo porque se incluye como protagonista o en tercera persona. El narrador cuenta una historia sin incluirse en los hechos. Conocimos a Miguel de Cervantes Saavedra y a su obra El ingenioso hidalgo de la Mancha, y a través de su novela reconocimos los rasgos de la novela moderna. Establecimos que la novedad de esta novela es cómo aparece el mundo narrado. La novela es un conjunto de voces. Disfrutamos algunos de los tramos acompañando a Don Quijote, que nos lleva a las utopías y nos da ejemplo de entereza y fidelidad a las creencias y principios, como todo caballero. Aunque Don Quijote no reconoce los elementos de la realidad hasta el último instante de la novela. Solo entonces los desvaríos del caballero dejan de ser lo que eran. El encantamiento se rompe al final, pero los lectores quedan prisioneros de la novela. Episodios que van mostrando características, rasgos de personajes que se van definiendo a través de ese relato. En la novela no ocurre como ocurría en la épica, en que esos personajes estaban definidos y lo que importaba era lo que les pasaba, ¿no? En la novela es como si hubiera una definición de eso que pasa, se van definiendo los personajes, se van definiendo los espacios. ¿Y por qué se dice que el Quijote es la primera novela moderna? Porque en el Quijote ocurre que los personajes existen en términos de un conjunto
que aparece como lábil, como variado, como diverso, múltiple. Y ahí ocurre también que hay una mirada. La vuestra hermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis a esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Don Quijote de la Mancha es uno de los personajes imaginados más grandes de la literatura. Tan revolucionario que dio origen a la novela moderna. Nunca me puse a pensar qué es lo que define a una novela, qué es lo que la distingue. Tengo una percepción un tanto intuitiva de la palabra novela. Es larga, tiene distintos tipos de personajes. La novela es una narración literaria extensa. Requiere de un tiempo prolongado de lectura, está escrita en prosa y no en verso, y encontramos un narrador. La novela es un género que se nutrió de otros géneros como la epopeya épica medieval y el cuento tradicional hasta llegar a nuestros días. Muy interesante. Creo que podríamos profundizar investigando un poco la diferencia entre novela moderna y novela antigua. Te están esperando. ¿Quién? ¿Ella? ¿La lectora? Sí, la lectora. Ella es cada palabra en el momento que las lee, que las escucha. Y si no las leyera, no las escuchara, las palabras no existirían. Si ella no les diese sentido, solo serían formas o sonidos. Sí, criatura hermosa que viaja en cada palabra. Sí, No es ella. ya lo sabía. Ya lo sé. Tal vez algún día sea ella. Gracias. Te está esperando en el jardín un experto en literatura, Oscar Steinberg. ¿Voy en el auto? Me parece innecesario. Solo tenés que subir. Podría ir en el globo. Lo que pasa es que tengo ganas de viajar. Ya habrá tiempo. Ahora te espera Oscar Steinberg. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Gracias por venir. Por favor, me encanta venir a la luna. Ah, ¿sabes? Oscar, estaba investigando las características de la novela. ¿Qué es una novela? Una novela es un relato en el cual ocurren